Buenos días para todos y todas. Bienvenidos entonces a esta sesión en donde vamos a hablar sobre las pruebas de uniformidad de independencia para evaluar los números aleatorios. Lo primero es que vamos a recordar un poco, vamos a tener una pequeña introducción y vamos a recordar la definición de lo que son los números pseudoaleatorios y luego vamos a proceder a hablar sobre las pruebas con las cuales podemos medir la uniformidad de una serie de datos y las pruebas con las cuales podemos medir la independencia. Entonces, partiendo un poco de esta imagen, vemos que en general tenemos sistemas físicos que son de interés para nosotros, en donde las distintas relaciones que se dan en esos sistemas físicos están determinadas por variables aleatorias. Por ejemplo, en un sistema de colas en donde hay personas que están haciendo fila para ser atendidos por un servidor, pues hay un proceso de llegadas y hay un proceso de salida que depende básicamente, si nosotros lo fuéramos a ver desde un punto abstracto con la vista de los modelos, de una variable aleatoria que vamos a llamar el tiempo entre llegadas o la distribución del tiempo entre llegadas, y una variable aleatoria que puede denotarse como el tiempo de servicio, la distribución del tiempo de servicio. Luego, todos los fenómenos tienen componentes aleatorios o variables aleatorias que son definitivos a la hora de evaluar el desempeño de los sistemas. Para eso entonces podemos usar números aleatorios que nos permitan muestrear esas variables aleatorias, es decir, generar observaciones artificiales de esas variables aleatorias para poder entonces realizar réplicas mediante computador, pues que es el proceso de simulación propiamente dicho que nosotros estamos realizando en nuestro curso para entonces tratar de evaluar el desempeño del mismo. En general habíamos dicho que había un concepto de números pseudoaleatorios, que eran números que se generaban por métodos matemáticos determinísticos que se comportaban como números aleatorios. Y habíamos dicho pues que estos seguían comúnmente este procedimiento de generación, y era que se generaban números aleatorios XY en un rango determinado que iba de 0 a m, y luego esos números obtenidos los normalizábamos para que quedaran en el rango de 0 a 1 con una transformación que era igual a RI igual a XY sobre M. Eso garantizaba que los números estuvieran en ese rango de 0 a 1. Y una vez nosotros teníamos esas series de números, lo que hacíamos era entonces realizar pruebas estadísticas de uniformidad e independencia para poder ver si esos datos nos iban a servir o no para el proceso de simulación. Ahora, vamos entonces a mirar como los conceptos principales de estas pruebas de números aleatorios. Entonces, lo primero es que pues, buscamos entonces verificar la uniformidad y la independencia de la serie de datos que nos interesa. Básicamente para la uniformidad vamos a estudiar dos pruebas, hay muchas más pruebas, pero nosotros solo vamos a estudiar estas dos, que lo que hacen es buscar verificar que los números de una serie se distribuyan uniformemente entre 0 y 1. Esas pruebas que vamos a revisar son las pruebas chi cuadrado y la prueba de Smirnov-Kolmogorov. Podemos decir lo siguiente, es que estas pruebas son sustitutas, usted puede hacer una o la otra. Mientras que para la independencia entonces vamos a tratar de aplicar pruebas que nos permitan ver si hay series de datos correlacionadas y por lo mismo pues no independientes. Lo que queremos hacer en este caso es verificar la independencia de esos datos que no estén correlacionados, y eso se puede hacer y vamos a observar a través de las pruebas de rachas y las pruebas de autocorrelación. En este caso nosotros vamos a estudiar las pruebas de rachas. La prueba de autocorrelación entonces queda como parte de trabajo independiente para estudiar a partir de la bibliografía sugerida en la plataforma. Una cosa importante, cuando estemos analizando las pruebas de rachas vamos a ver que son varias y estas pruebas se consideran complementarias, no son sustitutos. Vamos a ver que hay varias pruebas de rachas, todas hay que hacerlas y la serie de datos debería poder
sacar una conclusión correcta, pues en el sentido, no correcta, quizá conveniente, en el sentido de que sí sean independientes. Si una de esas pruebas no las pasa, entonces esa serie de datos pues realmente no nos va a servir para el proceso de simulación. Entonces, las pruebas de uniformidad realmente lo que buscan es verificar el ajuste de una serie de datos a una distribución teórica, y en este caso pues vamos a aplicarlas para verificar si esos datos de números pseudoaleatorios realmente se ajustan a una distribución uniforme. Básicamente las hipótesis entonces que utilizamos son las siguientes. La hipótesis nula es la secuencia de números se distribuye uniformemente entre 0 y 1, y la hipótesis alternativa es la secuencia de números no se distribuye uniformemente entre 0 y 1. ¿En qué consiste entonces la primera de estas pruebas? La prueba chi cuadrado es una prueba en la cual nosotros estamos midiendo el ajuste en observaciones reales del sistema en un intervalo versus las observaciones esperadas que uno podría llegar a ver si los datos siguieran una distribución en particular. Para este caso entonces vamos a calcular un estadístico que es el chi cuadrado de la prueba, que va a ser igual a la sumatoria de 1 hasta k, donde k va a ser el número de intervalos de clase que utilicemos para estudiar la muestra de interés, de la diferencia al cuadrado entre los valores observados en cada clase y los valores esperados sobre los valores esperados en cada intervalo de clase. I es el número de valores observados en el intervalo I, e I el número esperado de valores en el intervalo I, K va a ser el número de intervalos de clase y N el número total de observaciones, donde EI va a ser igual, o el número esperado de observaciones va a ser igual al tamaño de muestra sobre K, y siempre debemos pues tener en cuenta lo siguiente, y es que la cantidad de intervalos que definamos para realizar la prueba debe garantizar que el número esperado de observaciones en un intervalo sea al menos 5, es decir, es un número que siempre debe ser mayor o igual a 5. Un poco para pensar en esto, hagamos el siguiente experimento mental. Si se supone que la serie de datos se distribuye uniformemente, entonces pensemos lo siguiente: usted tiene un gran lienzo, piense por ejemplo en un tablero de clase, y usted empieza a realizar anotaciones en ese tablero a manera de puntos o lanzando dardos aleatoriamente por todo el tablero. Entonces ese tablero se llenó de puntos. Suponga que realizó 10.000 lanzamientos. Si usted parte exactamente por la mitad ese tablero y esos datos tuvieran una distribución uniforme, usted esperaría ver en cada segmento, en cada mitad de este tablero, 5.000 dardos o 5.000 observaciones. Si nosotros realizamos una partición en 4 partes iguales de ese tablero, esperaríamos observar 2.500 dardos o 2.500 puntos en cada uno de estos segmentos. Entonces a esto nos referimos cuando hablamos del número esperado de observaciones en un intervalo. Luego, en este caso, entonces lo que hacemos es definir una prueba de hipótesis que nos dice que se rechaza la hipótesis nula si el valor chi cuadrado de prueba es mayor al valor chi cuadrado teórico que debe estar en las tablas, que es un valor que depende de k-1, que serían los grados de libertad de la prueba, es decir, el número de intervalos menos 1 nos va a dar el número de intervalos del valor chi cuadrado de la prueba, y 1 menos alfa, donde alfa es el nivel de significancia esperado entonces de la prueba. Vamos entonces a ver un pequeño ejemplo. Entonces tenemos una prueba chi cuadrado, nos dicen aplique una prueba chi cuadrado para una muestra de 100 números aleatorios generados mediante el generador congruencial multiplicativo
con A igual a 899, C igual a 0 y M igual a 32.768, que se distribuyen en 10 intervalos de clase. Entonces, lo primero que vamos a notar es, nos tuvieron que haber dado esos 100 números aleatorios. O sea, usted tiene una lista con esos 100 números aleatorios. En esta tabla solo vamos a observar un resumen, un pequeño resumen, que además pues es una manera de realizar el cálculo de manera sencilla. Entonces, como nos están hablando de 10 intervalos de clase y esos intervalos de clase se refieren a una prueba para una distribución uniforme, entonces lo que hacemos es dividir todo el rango posible que pueden tomar esos números aleatorios en 10 partes iguales. Entonces los números aleatorios están distribuidos entre 0 y 1. Entonces vamos a definir 10 intervalos en ese segmento de 0 a 1. El primer intervalo iría de 0 a punto 1, el segundo es de punto 1 a punto 2, el tercero iría de punto 2 a punto 3, el cuarto de punto 3 a punto 4, el quinto de punto 4 a punto 5, y así sucesivamente hasta que el último intervalo va de punto 9 a 1. Entonces ya tenemos 10 intervalos de clase en ese rango de 0 a 1. Luego, ¿qué hacemos? Vamos y miramos esa lista de 100 números aleatorios y empezamos a contar cuántos de esos números pseudo aleatorios que tenemos por verificar su uniformidad están en cada intervalo de clase. Por ejemplo, de esos 100 números, 14 estaban entre 0 y 1, 15 estaban entre 1 y 2, entre punto 1 y punto 2, 9 estaban entre punto 2 y punto 3, 8 estaban entre punto 3 y punto 4 y así sucesivamente. ¿Qué debemos entonces verificar? Es que al final la suma de todas las observaciones nos dé el mismo tamaño de muestra. Es decir, si yo sumo todos los valores de esta fila, eso me debería dar 100, que son el total de observaciones en el intervalo. Luego, ¿qué hacemos? Basados en la función entonces de probabilidad acumulada, sabemos que en cada intervalo de clase hay una probabilidad igual de que esté un número, es decir, hay un 10% de probabilidad. Esto simplemente es la probabilidad acumulada, solo para observar en términos del cálculo, no nos va a afectar lo que estamos haciendo en este momento. Y como cada intervalo de clase tiene entonces la misma probabilidad que un número salga en él, eso quiere decir que esperamos que en cada intervalo de clase hayan 10 observaciones. Entonces mire la esencia de la prueba. La esencia de la prueba quiere verificar si la diferencia entre las observaciones esperadas, que son 10, y las observaciones realmente que se dieron, o los valores que realmente se dieron, es significativa o no. Entonces empezamos a calcular. Por ejemplo, acá sería lo observado menos lo esperado. 14 menos 10 nos da 4. 4 al cuadrado nos da 16, y 16 sobre el número de observaciones esperadas, que es 10, nos da 1.6. Entonces lo mismo hacemos para cada uno de los intervalos. Por ejemplo, para el segundo intervalo de clase, 15 menos 10 es 5, 5 al cuadrado 25, y 25 sobre 10 nos da 2,5. Y calculamos entonces esa razón. Al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a acumular estos valores. Entonces para el primer intervalo de clase es 1.6. El segundo sería 1.6 más 2.25, el tercero sería entonces 4.1 más 0.10, y así sucesivamente hasta que encontramos que la sumatoria de todas esas razones nos da 9.6. Así que podemos decir que el estadístico de prueba nos da un 9.6. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a buscar una tabla donde nos muestren los valores críticos para la prueba chi cuadrado. Entonces nos vamos a esa tabla y vamos a buscar el valor teórico de chi cuadrado para 9 grados de libertad en este caso, dado que nuestros intervalos de clase son 10, y para un nivel de significancia que nos indiquen. Note que al principio nadie nos dijo cuál era el nivel de significancia de la prueba. Eso quiere decir que uno puede definir esos niveles de significancia cuando no están dados. Aquí suponga que se quiso hacer para el 1% de significancia. Entonces ese valor teórico de chi cuadrado para
esos grados de libertad y para ese nivel de significancia es igual a 21.7. Por lo mismo, dado que el valor de la prueba no es mayor al valor de la tabla, entonces no vamos a rechazar H0. Es decir, vamos a seguir creyendo que esos datos tienen una distribución uniforme, que es nuestra hipótesis nula. La otra prueba que podemos aplicar en este caso es la prueba de Smirnov-Kolmogorov para valores agrupados. Esta es una prueba, digamos que en su esencia es bastante similar a la anterior y nos sirve exactamente para lo mismo, para verificar si una serie de datos sigue una distribución teórica determinada. En este caso, lo que hacemos es comparar la función de distribución continua f de x, es una función teórica, vamos a decir que es la uniforme claramente, con una función de distribución continua empírica que va a estar dada por los datos, donde f de x es entonces la función acumulada teórica, s de x la función acumulada empírica, li va a ser el límite inferior del intervalo y L es el límite superior del intervalo. Esa función acumulada empírica no va a ser otra cosa que la sumatoria de los valores observados sobre el tamaño de muestra. Y lo que vamos a hacer es que para cada intervalo de clase vamos a hallar la diferencia entre la función acumulada teórica y la función acumulada empírica. Para la prueba vamos entonces a calcular un estadístico que se va a llamar Dmax, la diferencia máxima, que va a corresponder al máximo de esas diferencias en valor absoluto. Y va a tener una prueba de hipótesis entonces, que es la siguiente, y es que se rechaza H0 si el valor de la diferencia máximo de la prueba es mayor al valor de la diferencia máxima permitida que encontramos en la tabla de valores críticos de la prueba Smirnov-Kolmogorov para un nivel de significancia alfa dado y un tamaño de muestra determinado. Entonces nos dicen, aplique una prueba de Smirnov-Kolmogorov para la muestra de 100 números aleatorios generados mediante el generador congruencial multiplicativo con A igual a 899, C igual a 0 y M igual a 32.768. ¿sí? Mire que estos fueron los mismos que usamos anteriormente en la prueba chi cuadrada, entonces vamos a usarlos para esta misma, para corroborar esa información. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo también para 10 intervalos de clase. Definimos 10 intervalos de clase. Aquí nadie nos lo dijo, pero lo podíamos definir. Eso es igual. Si usted no tiene una indicación de eso, usted puede definir los intervalos de clase. Y entonces empezamos a contar cuántas observaciones hay en cada intervalo de clase. Entonces, en el primero tenemos 14, en el segundo 15, en el tercero 9, en el cuarto 8. Ponemos cada una de esas observaciones y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a calcular la sumatoria de esas observaciones hasta cada intervalo de clase, es decir, el valor acumulado. Entonces, en el primer intervalo de clase, hasta el primer intervalo de clase hay 14 observaciones, hasta el segundo de manera acumulada hay 29, hasta el tercero de manera acumulada hay 38, hasta el cuarto de manera acumulada hay 46 y pues claramente hasta el intervalo número 10 ya tenemos el 100% de la muestra acumulada. Calculamos entonces la función de probabilidad empírica. Simplemente dividimos ese valor acumulado sobre el total de observaciones de la muestra y eso nos da entonces la probabilidad empírica acumulada hasta cada uno de los intervalos de clase. Teóricamente, ¿qué sabemos? Que dado que estos valores deberían tener una distribución uniforme, la probabilidad de que un valor esté en cada intervalo de clase es del 10%, o sea, en cada intervalo hay un 10% de probabilidad. Luego el valor acumulado teórico sería 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 y así sucesivamente hasta alcanzar el 100. ¿Qué hacemos?
hallamos el valor absoluto de la diferencia entre Sn de x y Fx de x. Con lo cual, entonces, ya podemos señalar el valor máximo observado de esa diferencia. En este caso es 0.09. Entonces, la diferencia máxima observada es de 0.09. ¿Qué hacemos? Nos vamos a buscar una tabla y encontramos entonces los valores críticos para la prueba Smirnov-Kolmogorov. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos un nivel de significancia, en este caso se definió el nivel de significancia de un 1%, y en la tabla ese valor dice que se calcula como 1.63 sobre el tamaño de muestra, que en este caso es 100, y eso nos da 0.163. Luego, como la diferencia máxima que observamos es menor al valor crítico para 100 datos a un nivel de confianza del 99%, no podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, no podemos decir que estos datos no se distribuyan de manera uniforme, que no es lo mismo que aceptar que esos datos se distribuyan de manera aleatoria, uniforme. Es decir, estamos diciendo que no hay suficiente evidencia estadística como para desvirtuar que estos datos sigan la distribución que se indica en la hipótesis nula, pero no es lo mismo que afirmar que sí la sigue. Y ya por último, en cuanto a uniformidad, existe la posibilidad de aplicar una versión un poco más reducida de esta prueba de Smirnov-Kolmogorov cuando tenemos entonces valores individuales. Entonces, esta prueba se puede usar cuando tenemos muestras pequeñas, en general menores a 30 datos, y lo que hacemos es simplemente ordenar los valores de esa serie de 30 números de menor a mayor, en donde f de x de x va a ser igual a la función teórica acumulada, s de x la función acumulada empírica, y luego podemos calcular esa función acumulada empírica simplemente como la sumatoria de las observaciones en cada intervalo de clase sobre el tamaño de muestra. Nuevamente vamos a calcular el valor de la diferencia máxima, que va a ser entonces el máximo del valor absoluto de la diferencia entre f de x y s de x. Entonces, ¿cuál es la prueba? Se rechaza h0 si el valor de max es mayor, el valor de max de la prueba es mayor al valor teórico de la tabla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar esta prueba de Smirnov-Kolmogorov para los primeros 20 valores generados mediante el generador congruencial multiplicativo que hemos venido considerando anteriormente. Entonces, en este caso lo que hacemos es, de esos 100 números, cogemos los primeros 20 y los ordenamos de menor a mayor. Eso es lo que vamos a ver acá. El valor de R es la ordenación, estaban ordenados. Esos números, de esos primeros 20 números, van desde el número 0.066 hasta el número 0.973. Esta tabla acá, pues, como ustedes pueden observar, estos campos son exactamente estos mismos campos, simplemente por acomodar esta información en una sola diapositiva, entonces está, digamos, separada esta sección, pero esta tabla no podría ir aquí de manera continua hasta el valor 20. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenamos esos números de menor a mayor, colocamos la función entonces teórica acumulada, dado que tenemos 20 números, cada uno de esos números tiene una probabilidad de salir de 0.05, entonces vamos acumulando esa probabilidad y lo contrastamos versus la probabilidad empírica. ¿Cuál va a ser nuestra probabilidad acumulada empírica? Va a ser exactamente el mismo valor de R, o sea, R va a ser también nuestro valor de la función de probabilidad acumulada empírica. Entonces, hallamos el valor absoluto de la diferencia entre la función teórica y la empírica y seleccionamos el mayor. El mayor en este caso es 0.123.
Entonces la diferencia máxima observada es 0.123 y la máxima permitida es de 0.294. ¿Esto de dónde sale? De la tabla de valores críticos de la Smirnov-Kolmogorov, cuando fuimos a ver cuál era el estadístico teórico para una muestra de 20 valores y un nivel de significancia del 5%. Por lo mismo, no existe entonces evidencia de que las observaciones no se distribuyan uniformemente en el intervalo de 0 a 1. Entonces, cuando usamos esta versión reducida de la prueba de Smirnov-Kolmogorov, cuando tenemos menos de 30 datos a los cuales hay que evaluarles la uniformidad. Ahora, ya culminamos entonces de estudiar esas pruebas de uniformidad. Viene entonces el asunto de pensar en la independencia. Entonces, básicamente, cuando hablamos de independencia es que no haya una correlación entre los números que están conformando nuestra serie de datos. Ya hemos visto la importancia de esa propiedad y lo que haremos en este caso es entonces entender cómo una racha nos puede, o las pruebas de rachas nos pueden ayudar a verificar la independencia de las series de datos. Vamos a partir entonces de unas breves definiciones. Lo primero es que vamos a definir qué es una racha. Una racha va a ser una serie de fenómenos o eventos del mismo tipo. Así como cuando uno dice tengo una racha de buena suerte o tengo una racha de mala suerte, es porque están pasando cosas que tienen una característica común, es decir, el mismo tipo. La longitud de la racha va a ser el número de elementos que contiene una racha y esa longitud, entonces como mínimo puede ser 1. Entonces me pasó una cosa mala, tuve una racha de mala suerte de longitud 1. Me pasaron 3 cosas buenas seguidas, tuve una racha de longitud 3 de 3 cosas buenas. Y vamos a clasificar esas rachas como rachas ascendentes y descendentes, o por encima y por debajo de la media. Ascendentes o descendentes se refieren a que el número de la serie que sigue es mayor, eso quiere decir que sea ascendente. Entonces si el primer número es punto 1, el siguiente es punto 2 y el siguiente es punto 3, hay una racha ascendente. Y el hecho de que sean descendentes a que los números siguientes sean menores a los anteriores. Entonces, si yo tengo punto 6, punto 5, punto 4 y punto 3, tengo una racha descendente, los valores venían descendiendo. Y cuando hablamos de que estén por encima o por debajo de la media, nos referimos en este caso a que estén por encima o por debajo de punto 5. Entonces, ¿qué es lo que uno espera con estas pruebas de rachas? Pues en rachas independientes, las rachas no deberían ser ni muchas ni muy pocas de cada tipo en una serie que realmente cumpla con las propiedades de independencia. Entonces, las pruebas de rachas ascendentes, descendentes y hacia arriba y abajo de la media usan básicamente las siguientes hipótesis. Y es la hipótesis nula, va a ser la secuencia de números es aleatoria desde el punto de vista ascendente, descendente o arriba o abajo. Y la hipótesis alternativa H1 es la secuencia de números no es aleatoria desde el punto de vista ascendente, descendente o arriba o abajo según corresponda, es decir, según la prueba que estemos haciendo. ¿Cuál es básicamente el fundamento? Que una secuencia no sería aleatoria si tiene o muy pocas o demasiadas rachas. Si siempre se intercalan, uno ascendente, uno descendente, uno ascendente, uno descendente, eso no es aleatorio, eso no existe la posibilidad de que eso fuera realmente aleatorio. O si siempre hubiese un número intercalado de hacia arriba o hacia abajo, no, tampoco sería, digamos, coherente observar eso en series de números que se distribuyan, digamos, o que tengan esa propiedad de independencia, es decir, aleatoriedad en su generación. Entonces, para la prueba de rachas ascendentes y descendentes, lo que hacemos es aplicar las siguientes relaciones. Estas relaciones ya están establecidas, donde A va a ser el total de rachas. Entonces, el valor esperado de A del total de rachas, el número esperado de rachas, va a ser igual a 2 por el tamaño de muestra menos 1 sobre 3.
la varianza del número esperado de rachas va a ser igual a 16 por n menos 29 sobre 90, y z, que va a ser el valor estandarizado de la distribución normal para la prueba, va a ser igual a, que es el número total real de rachas, menos el número esperado sobre la desviación estándar. ¿Cuál va a ser entonces nuestra prueba? Se rechaza H0 si el valor absoluto de z es mayor o igual a z de 1 menos alfa medios. Entonces nos dicen, sea la siguiente una serie amplificada. Amplificada, ¿qué quiere decir? Multiplicamos en este caso por 100 el número aleatorio como para que sea más fácil de leer. Entonces, por ejemplo, acá este número realmente es 0.95, pero lo multiplicamos por 100 para que aparezca 95 y sea pues un poco más fácil de leer en este caso. Y nos piden que apliquemos una prueba de rachas ascendentes y descendentes. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que vamos a hacer? Vamos a clasificar los valores según el concepto de ascendencia o descendencia para poder establecer las rachas. En este caso, vamos entonces a pararnos en el primer valor de la serie. Vamos a leer esta serie de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces nos paramos en el primer valor de la serie y vamos a definir una convención. Si el número que le sigue es mayor, vamos a colocar un número más. Si el número que le sigue es menor, vamos a colocar un número menos. Y esto lo vamos a hacer para todos los valores que tenemos acá. En este caso vemos 95, el número que le sigue es 97. Como 97 es mayor, vamos a colocar un signo más. Nos paramos en 97, el que le sigue es 83. Como 83 es menor, vamos a colocar un número menos, el signo menos. Nos seguimos en 83, como el que le sigue 72 y 72 es menor, entonces vamos a colocar un signo menos. Seguimos, 35 es menor que 72, colocamos un signo menos. 12 es menor que 35, colocamos un signo menos. 8 es menor que 12, entonces colocamos un signo menos. Al 8 le sigue el 91, entonces vamos a colocar un signo más. Al 91 le sigue el 23, vamos a colocar un signo menos. Y al 23 le sigue el 69, vamos a colocar un signo más. Entonces vamos a ver hasta acá este valor que sobre el que estoy señalando. Entonces, ¿cuántas rachas hay? Vamos a ver, tenemos una racha ascendente de longitud 1, una racha descendente de longitud 5, una racha ascendente de longitud 1, una racha descendente de longitud 1 y una racha ascendente de longitud 1. ¿Qué hacemos? Terminamos de evaluar los valores de la serie con esta convención y al final entonces lo que hacemos es que podemos ver. En este caso teníamos una racha, 42 rachas de longitud 1, 18 rachas de longitud 2, 4 rachas de longitud 3, una racha de longitud 4 y una racha de longitud 5 para un total de 66 rachas. Entonces empezamos a aplicar las ecuaciones que acabamos de observar. El número esperado de rachas para una muestra de 100 datos que cumpla con las propiedades de independencia. Entonces en este caso nos da 66.3. Mire que lo que observamos es que nuestra serie tiene 66. De entrada ya vemos que es un valor medio ajustado, pero hay que hacer la prueba. La varianza entonces nos da 17.46, la desviación estándar 4.18 y calculando el estadístico de prueba entonces nos da que z es menos 0.072. Entonces, para un nivel de significancia del 5% se tiene, nos vamos a buscar en una tabla de valores de la normal estándar, se tiene que z de 1 menos alfa medios es igual a 96. Por lo tanto, sí, dado que el valor absoluto de z es menor al z de la prueba, entonces no se rechaza que en cuanto al número de rachas ascendentes y descendentes, la secuencia sea aleatoria. Esta es entonces una prueba de rachas
ascendentes y descendentes. En este caso, entonces no rechazamos la hipótesis nula, no la rechazamos, decimos, sí, desde el punto de vista, digamos, de ascendencia y descendencia, podemos seguir considerando que esta serie de datos cumple con la propiedad de independencia. Ahora, para el caso de las rachas por encima y por debajo, entonces vamos a aplicar una prueba, digamos, de manera similar, que también entonces tiene unas ecuaciones que nos permiten realizar una prueba de hipótesis, donde B va a ser el total de rachas, N1 va a ser los valores encima de 0.5, a esos los vamos a anotar con un número más cuando estemos haciendo la evaluación o la definición de las rachas, N2 que van a ser los valores debajo de 0.5 y los vamos a denotar con un menos, un signo menos, y vamos entonces a tener lo siguiente: el número esperado de rachas va a ser igual a 2 por N1 por N2 sobre N1 más N2 más 1. La varianza va a ser igual a esta relación, 2 por N1 por N2, que me multiplica a 2 por N1 por N2 menos N1 menos N2 sobre el cuadrado de la suma de N1 más N2 por N1 más N2 menos 1. Estas relaciones ya están dadas y no vamos a entrar en detalles de cómo se deducen. Donde nuestra prueba va a ser la siguiente: se rechaza H0 si el valor absoluto de Z es mayor o igual al valor de la tabla para un nivel de significancia de 1 menos alfa medios. Un nivel de confianza de 1 menos alfa medios. Entonces, nos dicen, sea la siguiente una serie amplificada de números pseudo aleatorios, aplique una prueba de rachas, en este caso por encima y por debajo de la media. Entonces, ¿qué hacemos? Son los mismos 100 números y lo que hacemos es que vamos a empezar. Si el número está por encima de la media, le vamos a poner un signo más. Si está por debajo de la media, le vamos a poner un signo menos. En este caso, 95, como esta es la serie amplificada, la media sería 50. Está por encima de 50, ponemos un signo más. 97 es un signo más. 83 un signo más. 72 un signo más. Miren los signos más acá. 35 ya está por debajo de la media, colocamos un signo menos. 12 está por debajo de la media, un signo menos. 8 está por debajo de la media, un signo menos. 91 por encima de la media. 23 por debajo de la media. Entonces hasta acá vamos a ver cuántas rachas hay. Hasta ahí tenemos 4 rachas. Una racha por encima de la media de longitud 4, una racha por debajo de la media de longitud 3, una racha por encima de longitud 1 y una racha por debajo de longitud 1. Seguimos ordenando y al final entonces nos encontramos lo siguiente: hay 28 rachas de longitud 1, 13 rachas de longitud 2, 6 rachas de longitud 3, 4 rachas de longitud 4, 0 de longitud 5 y 2 de longitud 6, para un total de 53 rachas por encima y por debajo de la media. Entonces, ¿qué se tiene? El tamaño de muestra es igual a 100, el total de rachas que contamos son 53, y si usted cuenta la cantidad de signos más y menos que se encontraron, nos dimos cuenta que 50 de esos números tenían un signo más y 50 de esos números tenían un signo menos. Entonces, calculamos la media y la varianza. En este caso, nos da que el número esperado de rachas es 51. Nosotros tenemos una serie con 53. La diferencia de entrada no se ve tan grande, pero vamos a hacer la prueba. La varianza nos da 27.75, por lo cual la desviación estándar es 4.97. Y de ahí que Z sea igual a 0.402. Entonces, para un nivel de significancia del 5% se tiene que el Z teórico es de 1.96. Dado que el valor absoluto del Z que calculamos es menor a ese valor de Z de la tabla, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, podemos seguir considerando que desde el punto de vista de rachas por encima y por debajo, esta serie de datos sigue siendo independiente. Ahora, vamos a ver las
dos últimas pruebas que conforman la batería de pruebas de independencia. Y es que no es solo ver cuántas rachas hay por encima o por debajo y cómo se distribuyen o ascendentes o descendentes, sino que también vamos a ver si la longitud de esas rachas, no solo cuántas hay, sino la longitud de esas rachas, es razonable o no es razonable en los términos en los que se esperan para las series de datos que siguen las propiedades de independencia. Entonces, en una serie aleatoria, las rachas deben tener diferentes longitudes. Una serie en la que todas las longitudes en la que todas las rachas tengan la misma longitud no sería aleatoria. No tendría mucho sentido, ¿sí? Entonces, vamos a usar para esta prueba nuevamente la prueba chi cuadrado que ya conocemos, solo que el valor esperado en cada intervalo va a cambiar, porque aquí ya no estamos verificando que sea uniformemente distribuido, sino que se distribuya como uno espera que se distribuya en una serie independiente. Entonces vamos a aplicar la misma prueba chi cuadrado, donde OI es el número de valores esperados en el intervalo I, e I va a ser el número de valores en el intervalo I, donde EI siempre debe ser mayor o igual a 5, y vamos a usar la prueba de hipótesis que nos dice que se rechaza H0 si el valor de la prueba es mayor al valor de la tabla para K-1 grados de libertad y un nivel de confianza de 1 menos alfa. Entonces, para verificar la longitud de las rachas, entonces vamos a tener las siguientes ecuaciones que nos permiten estimar el número esperado de observaciones de una longitud determinada. Entonces, para hacerle la prueba de longitud de rachas a las rachas por encima y debajo de la media, vamos a usar esta expresión, donde LI se refiere al intervalo de clase, a la longitud que define el intervalo de clase. Por ejemplo, rachas de longitud 1, rachas de longitud 2, cuántas rachas espero ver de longitud 3. Y para las rachas ascendentes y descendentes podemos usar cualquiera de estas dos expresiones. Entonces vamos a ver una de esas pruebas. Primero, una prueba de longitud de rachas ascendentes y descendentes. Entonces, en el ejemplo realizado en la sección anterior, habíamos encontrado 42 rachas de longitud 1, 18 de longitud 2, 4 de longitud 3 y una de longitud 4 y 5 para un total de 66 rachas. Ahora, el número esperado de rachas ascendentes y descendentes de las diferentes longitudes está dado entonces por la siguiente expresión. Entonces, simplemente vamos y reemplazamos en la fórmula que vimos, estamos usando esta de ascendentes y descendentes, simplemente vamos y reemplazamos la longitud de la racha. Entonces, ese I lo reemplazamos por 1, y note esto, mire cómo es de interesante, cómo se guarda, pues digamos, como ciertas proporciones matemáticas. Miren, nosotros nos encontramos 42 rachas. Según estas ecuaciones teóricas, debían, en una serie de 100 datos, debían haber, o se espera haber, 41.75 observaciones de longitud 1. 18.1 de longitud 2, mire que nosotros vimos 18. 5.15 de longitud 3. Nosotros vimos 4, ahí empezamos a ver ya algunas diferencias. Se espera ver 1.1 de longitud 4, nosotros vimos 1. Y 0.19 de longitud 5, nosotros vimos 1. Pero entonces mire que hay cierta relación ahí muy interesante. Entonces, ¿qué hacemos? Con estos valores nos vamos a aplicar la prueba chi cuadrado. Pero note algo, habíamos dicho que el número esperado de observaciones en cada intervalo de clase debía ser mayor a 5. Esto no cumple, esto no cumple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar estos intervalos de clase. Vamos a definir una clase que sea la clase de 3 o más. Entonces, dado que el número esperado de rachas debe ser mayor o igual a 5, para poder aplicar la prueba chi cuadrado, entonces necesitamos agrupar los resultados para las rachas 3, 4 y siguientes. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente sería entonces 66 menos 41.75 menos 18.1. Eso nos da 6.15.
Entonces ya tenemos tres clases: la clase de las rachas de 1, la clase de las rachas de 2 y la clase de las rachas de 3 o más. Hallamos entonces la diferencia entre estos dos valores aplicando esta fórmula y llegamos a que nuestro valor chi cuadrado de la prueba es de 0.006. Para 2 grados de libertad y un nivel de significancia de la prueba del 5%, entonces el valor teórico es 5.991. Por lo mismo, entonces no podemos rechazar H0. Es decir, desde el punto de vista de la longitud de las rachas ascendentes y descendentes, podemos decir que esta serie de datos sí es independiente. Ya por último, pues vemos el ejemplo para las rachas por encima y por debajo. Habíamos encontrado 28 rachas de longitud 1, 13 de longitud 2, 6 de longitud 3, 4 de longitud 4 y 2 de longitudes 6 para un total de 53 rachas. Aplicamos la ecuación que le corresponde, vemos el número esperado de rachas de cada longitud esperado y volvemos a aplicar la prueba. Esto es ya algo, pues digamos, bastante sencillo. Nos da que el valor experimental o el valor de prueba es 1.53. En este caso, para un nivel de significancia de 5% y 3 grados de libertad, el valor crítico es de 7.815 y por lo mismo entonces decimos que no se puede rechazar H0. Si tienen alguna pregunta, por favor, realícenla a través de la plataforma. Sí, los invito también como a consultar la bibliografía que se encuentra disponible. Y entonces quedo atento a las inquietudes que puedan surgir. Muchas gracias y entonces hasta pronto, que estén muy bien.